La maldición de Tutankamón, un misterio enterrado en las arenas del tiempo. Después de 1922, los hombres que abrieron la tumba del faraón no volvieron a conocer la paz, y muchos de ellos tampoco volvieron a ver el amanecer. Tutankamón, conocido como el faraón niño, fue un rey de la 18ª dinastía del antiguo Egipto. Subió al trono a los 9 años, en medio de una época de conflictos religiosos y políticos. Aunque su reinado fue breve y terminó con su muerte a los 19 años, su legado quedó grabado en la eternidad gracias al descubrimiento de su tumba, la única encontrada casi intacta en el Valle de los Reyes. Enterrado con tesoros inimaginables, Tutankamón fue un símbolo de restauración tras la revolución religiosa de su padre, Akenatón. Sin embargo, la tranquilidad de su eterno descanso fue interrumpida más de 3000 años después, desatando una serie de eventos que el mundo jamás olvidaría. Así comienza uno de los relatos más inquietantes de la arqueología moderna. Un secreto dormido durante más de 3000 años despertó en el corazón del Valle de los Reyes. Era el año 1922, y la ambición del arqueólogo británico Howard Carter estaba a punto de cambiar la historia, o desatar una leyenda que se convertiría en pesadilla. Pero antes de hablar de lo que ocurrió después, volvamos al principio. Un sueño de oro y arena. Howard Carter llevaba años excavando bajo el ardiente sol egipcio. Muchos lo llamaban un soñador obstinado, otros simplemente un loco con una pala. ¿Su obsesión? Encontrar la tumba de un faraón olvidado, un joven rey apenas mencionado en los registros históricos, Tutankamón. Tras años de fracasos y decepciones, el financiamiento de su expedición estaba al borde del colapso. Lord Carnarvon, su mecenas, había perdido la paciencia y ya no estaba dispuesto a seguir invirtiendo en un sueño que parecía tan esquivo como el horizonte del desierto. Fue entonces, cuando todo parecía perdido, que ocurrió el milagro. En noviembre de 1922, un trabajador local encontró lo que parecía ser el primer escalón de una antigua tumba sellada. Carter no podía creerlo. Su instinto le decía que había encontrado lo que tanto había buscado. Con manos temblorosas, quitó el polvo y las piedras, revelando una puerta intacta con el sello real del faraón. Había llegado el momento. La primera mirada al reino de los muertos. El 26 de noviembre, Carter hizo un pequeño agujero en la puerta de la tumba. Con una lámpara en la mano, miró hacia el interior. Un brillo dorado lo dejó sin aliento. ¿Puedes ver algo?, preguntó Lord Carnarvon, que estaba detrás de él. La respuesta de Carter se volvió legendaria. Sí, cosas maravillosas. Dentro de la tumba, se encontraron tesoros inimaginables, cofres llenos de joyas, estatuas de oro, y al fondo, el sarcófago del joven rey, intacto después de milenios. Era un hallazgo histórico, pero también el principio de algo mucho más oscuro. El mensaje del faraón. En la entrada de la tumba, Carter y su equipo encontraron una inscripción que muchos ignoraron, pero que otros no olvidarían jamás. Decía: la muerte tocará con sus alas a aquel que perturbe el descanso del faraón. Los arqueólogos lo tomaron como una superstición más de la antigua civilización egipcia. Después de todo, eran hombres de ciencia, no de leyendas. Pero pronto comenzaron los eventos que desafiaron toda lógica. La maldición despierta. El primero en caer fue Lord Carnarvon. Apenas 5 meses después de la apertura de la tumba, falleció en circunstancias misteriosas. Contrajo una infección tras un corte aparentemente insignificante, y su salud se deterioró rápidamente. El día de su muerte, algo inquietante ocurrió. Todas las luces del Cairo se apagaron súbitamente. En Inglaterra, su perro, fiel compañero durante años, murió aullando a la misma hora exacta. Esto era solo el comienzo. Una lista de fatalidades. En los años siguientes, otros miembros del equipo también encontraron un destino sombrío. George Haygold, un financiero que visitó la tumba, murió de fiebre poco después. Arthur Mace, un arqueólogo clave en el descubrimiento, enfermó gravemente y falleció misteriosamente. Hugh Bellingwite, otro arqueólogo, dejó una nota suicida antes de quitarse la vida, en la que decía que había sido perseguido por el espíritu del faraón. En total, más de una docena de personas relacionadas con la tumba murieron en circunstancias extrañas o trágicas en los años posteriores. ¿Coincidencia o maldición? Para los escépticos, todo esto fue una simple coincidencia. Los ambientes cerrados de las tumbas podrían haber contenido bacterias o esporas peligrosas, capaces de provocar enfermedades. Pero para otros, los eventos eran demasiado numerosos y extraños para ser casualidad.
El mismo Howard Carter, el hombre que abrió la tumba, pareció escapar de la maldición. Vivió hasta 1939, pero los rumores decían que había quedado marcado. Su salud mental y física se deterioraron lentamente, y pasó sus últimos años obsesionado con las leyendas del antiguo Egipto. El misterio continúa. Hoy, la tumba de Tutankamón sigue siendo uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de todos los tiempos. Pero la pregunta permanece: ¿fue realmente una maldición, o simplemente una cadena de desafortunados eventos? El faraón descansaba en paz durante siglos. Quizás, al perturbarlo, Carter y su equipo desataron algo que ni siquiera ellos podían entender. Y aunque muchos aseguren que no hay nada que temer, hay quienes todavía sienten un escalofrío al pronunciar el nombre del joven rey, Tutankamón.